Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy os traemos un juego muy jugoso y del que creo que hay bastante hype. Frutas jugosas. Un juego traído al español por Maldito Games, de 1 a 4 jugadores y a partir de 10 años. ¿Os apetece conocer este Frutas Jugosas? Pues quedaros. En Frutas Jugosas, cada jugador va a ser poseedor de una isla paradisíaca donde se va a ganar la vida cultivando pues deliciosas frutas. Nuestro objetivo va a ser obtener la mayor cantidad de puntos aprovisionando los barcos e instalando negocios en la isla. Es decir, cumpliendo determinados objetivos. La planificación inteligente es esencial, ya que aprovisionar barcos va a liberar espacio, o sea, nos va a quitar huecos de la isla, pero tampoco vas a querer que los oponentes se queden con los mejores negocios y hacer todo a la vez pues no nos va a dar tiempo. Se juega mediante una mecánica de deslizamiento que es bastante sencilla. Y una de las principales ventajas que le veo es que trae un juego base que ya de por sí es bastante rejugable por la cantidad de barcos que trae, por la variedad de negocios, lo que hace que cambien mucho las partidas, pero a mayores nos incluye en un modo de juego que se llama Fábrica de Zumos, que aumenta el nivel de dificultad. Y aunque no hablo extensamente en el vídeo ni hablo de él, también trae varios modos de juego en solitario. Me he centrado en el juego de 2 a 4 jugadores en sus dos versiones. Si queréis que os hable del modo en solitario, os apetece que os comente, pues decírmelo por aquí. Vamos a cambiar del plano, la cámara, os explico cómo se juega, os hablo de, veis los componentes. Y después os cuento las conclusiones finales y qué nos ha parecido este Frutas Jugosas. Cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Frutas Jugosas. Tengo el despliegue medio preparado en la mesa para poderos enseñar un poquito cómo se juega y la preparación de la partida. Vamos a colocar en la parte superior las frutas de tal manera que sean accesibles a todos los jugadores. Vamos a tener dos tableros. Como os he dicho, el juego tiene dos formas de jugar: el modo normal y el modo avanzado. Este es el modo normal, el que vamos a hablar. El modo avanzado os lo explico luego, simplemente es dar la vuelta a este tablero de puntuación. Y el solitario, ya os he dicho que pues no hablaremos en el vídeo. Si queréis que os haga tutorial del solitario, pues dejármelo en comentarios. Luego tenemos aquí el tablero donde van a ir los negocios, donde también tenemos helados y tendremos un marcador de licencias, porque aquí vamos a colocar negocios. Tenemos un montón de losetas de negocios que de manera aleatoria, pues dependiendo del número de jugadores, usaremos más o usaremos menos. Vamos a simular una partida a 2 jugadores, con lo cual solo rellenamos 2 columnas de forma aleatoria. Iremos sacando estas fichas y las vamos a ir colocando en las distintas personas que reparten licencias. Entre las losetas de negocio que vamos a encontrar hay de distintos tipos. Tenemos negocios estacionales, que son negocios estacionarios. Hay losetas de recinto pequeño, losetas de recintos grandes y luego pues tenemos algunas losetas de casetas que nos van a otorgar puntuaciones al final de la partida, dependiendo distintas condiciones de la partida.
Bueno, pues sacamos de manera aleatoria. Si fuéramos 3 jugadores rellenaríamos esta, y si fuéramos 4 jugadores también rellenaríamos esa columna. El resto de las losetas no participan en la partida, con lo cual las devolveremos a la caja. El marcador negro lo vamos a colocar en estas licencias. Dependiendo del número de jugadores, bien indicado, 2, 3 y 4 lo colocaremos en el 7, en el 11 o en el 14. Esta es una partida a 2 jugadores, con lo cual lo colocamos en el 7. El juego se va a jugar en un número indeterminado de rondas. Luego aquí tenemos unas fichas que también vienen marcados con las licencias en la parte de abajo. Si en algún momento se consiguen todos los helados de un montoncito, pues se lee la licencia, con lo cual tenemos que mover la licencia. Cuando consigamos losetas de negocio, que las conseguiremos sobornando a la gente que las expide, pagándoles lo que nos piden, también pues al retirar la loseta, él nos expide una licencia, bajaremos 1 y nos otorgará un número de puntos directos. En el momento que este peón negro llegue a la X, se terminaría la partida. En estas losetas de negocio vamos a encontrar de diferentes tipos, luego las vemos. Y luego tenemos el tablero individual o tablero de juego. Cada jugador va a tener el tablero individual y luego pues en el modo normal tenemos aquí los peones. Solamente cogeremos uno del color que decidamos ser. El resto de los peones, que vienen 3 de ese color, los devolveremos a la caja y los peones los vamos a colocar en el 0. Luego cada jugador cogerá la tarjeta que indica su color y las 5 losetas, falta una, las 5 losetas de fruta correspondientes a su color también. Bueno, para dentro de la bolsita. Lo he dejado preparada así, no sé qué, he metido una para adentro. Y las 5 losetas de fruta que corresponden con el dibujo, pues también las vamos a colocar. Las ponemos boca abajo, las barajamos y las pondremos en nuestro tablero ocupando las lagunas. Entonces estas irán colocadas de manera aleatoria. Luego tenemos 2 bolsas. En las bolsas hay barcos que nos van a pedir una serie de requisitos y de entregas de mercancías para que estos barcos pues completen el pedido, se aprovisionen y puedan zarpar de la playa. En una vamos a tener barcos de color verde y en la otra pues vamos a tener barcos de color naranja. Estos barcos se sacarán de manera aleatoria. Empezando por la A, que es la boya que está en la orilla de la playa, que tiene color negro, se ve perfectamente si vemos el dibujo. Vamos a ir sacando de una de las bolsas, vamos a ir sacando y vamos a colocarlas tal que así. Pues empezando por aquí, vamos a colocarla aquí, que esta sería la A, la B, la C, la D, la E y la F. Y luego empezaremos con la otra bolsa de contra de la que hemos sacado y empezaríamos por la B. Y desde ahí vamos a ir sacando de manera aleatoria y las vamos a ir colocando. Entonces empezamos sacando. Tenemos las losetas de esta bolsa y ahora cogemos las de la otra bolsa, que serían las color naranja, y como os he dicho, empezando por la posición que se consideraría la B, que es la siguiente a donde no hay boya, pues iremos también poniendo barcos en cada uno de los huecos que quedan libres. Así, y falta uno, lo tenemos. Después daremos la vuelta a nuestras frutas. Las dejamos colocadas, damos la vuelta a nuestras frutas y listos para empezar a jugar. El objetivo, ser el jugador con mayor puntuación al final de la partida. ¿Cómo vamos a poder conseguir puntos? Vamos a poder conseguir puntos aprovisionando nuestros barcos, vamos a poder conseguir puntos abriendo negocios o pues entre esos negocios también nos podemos encontrar
las heladerías, como por ejemplo esta, que es una heladería que nos permitirá poder hacer helados a cambio de un número de frutas. ¿Cómo vamos a conseguir las frutas para aprovisionar? Como os dije antes, es un juego que vamos a conseguir puntos por deslizamiento. Entonces yo tengo que ver qué es lo que tengo, qué es lo que me interesa y a partir de ahí empiezo a mover este tomate, por ejemplo, hacia aquí, y como lo muevo una posición consigo un tomate. O pues en lugar de un tomate digo, bueno, pues voy a mover el limón, consigo un limón. Pero para que entendáis el movimiento es tantas posiciones como lo movamos, así vamos a conseguir. Por eso es interesante intentar despejar la playa, pero claro, tampoco podemos dedicarnos solo a despejar porque los demás jugadores conseguirán las mejores licencias de negocio. Si yo muevo hacia arriba la ciruela, como veis, es 2 espacios lo que se mueve, con lo cual lo que consigo son 2 ciruelas. Así es como vamos a conseguir las frutas, simplemente por deslizamiento. Yo tengo aquí una naranja, 1 y 2, pues si muevo 2 espacios consigo 2 naranjas. En el paso 1, el turno por jugador es muy sencillo, tiene 2 pasos. En el paso 1 podemos o mover una loseta de recolectar, que son estas de aquí, o mover una de nuestras losetas de negocio ambulante. Aquí hay otra serie de losetas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar estas losetas que se consideran losetas de negocio ambulante, y estas losetas nos van a permitir obtener frutas. Cuando yo muevo una loseta de naranja, si lo muevo 2 casillas me da 2 naranjas. Aquí en cambio, cuando yo muevo esta loseta me da 2 naranjas o 2 plátanos, lo que yo prefiera, más 1. Además, entonces moviendo las mismas 2 casillas puedo obtener naranjas o puedo obtener plátanos, pero además por 2 casillas me va a dar 3, y si muevo 3 me dará 4, con lo cual es mucho más potente. Pues también puedo decidir mover una de estas losetas ambulantes. Otra de las losetas ambulantes que también puedo mover es esta, que es la heladería. Funciona exactamente igual. Yo muevo esta loseta y si la muevo 3 espacios me va a poder permitir hacer o bien 3 helados o 3 batidos, o una combinación de helados y batidos, pero para poderlos hacer tendré que entregar lo que me piden a cambio. Entonces, si yo puedo entregar, por ejemplo, 2 naranjas y 2 limones, puedo cogerme 2 helados de estos, y si a mayores puedo entregar 2 fresas, porque tengo que entregar 2 frutas iguales, puedo cogerme un batido de estos, lo cual me va a dar 2 helados de estos, que son las fichas que yo entrego, y uno de estos, que me da 19 puntazos. Las heladerías son bastante potentes, pero tienes que poder conseguirlas. No siempre tienen por qué salir tampoco heladerías en una partida, porque daros cuenta que estas fichas son aleatorias. ¿Qué más fichas vamos a tener? Vamos a tener fichas o losetas de recinto pequeño, que son estas. Al adquirirlas simplemente las vamos a colocar en nuestra isla y nos van a otorgar una serie de puntos. Por ejemplo, esta nos da 5 puntos. Aquí tenemos varias. Y vamos a tener también losetas de referencia o de recintos grandes, que nos vamos a encontrar estos recintos aquí al lado. Entonces, cuando yo consigo o yo soborno al empleado para conseguir esta loseta, me da una de estas que yo tendré que poner en mi isla. Es una loseta que es muy potente porque, como podéis ver, me va a dar 15 puntos, pero me queda bloqueados 4 espacios. Y luego tendremos otras que son de puntuación de final de partida. En este caso nos han salido, por ejemplo, 2. Esta me va a otorgar 4 puntos al final de la partida por cada playa. Tengo 4 playas que consiga despejar, y la otra me va a otorgar 4 puntos por cada loseta de negocio ambulante con el símbolo de comida que haya conseguido. Para sobornar a los empleados, pues nos pone aquí, por ejemplo, si yo quiero sobornar a este, me pide 3 naranjas y 3 platos. Los devolveré a la reserva de frutas. Deciros que la de reserva de frutas es
ilimitada, no se termina en ningún momento. La cantidad de frutas que hay físicas es figurada. Si en algún momento de alguna fruta faltan, pues la podemos simular con otra cosa, porque la reserva es ilimitada y las frutas que nosotros podemos tener también son ilimitadas. Entonces, pues le tengo que sobornar con 3 naranjas y 3 plátanos. Imaginaros que decido pues llevarme esta ficha, la voy a poner en mi zona. Como es una ficha de puntuación de final de partida, no tengo que sumarme puntos de la ficha, pero sí tengo que sumarme 5 puntos, porque al haber sobornado a este señor me da 5 puntos. Si en lugar de ser esa ficha yo me hiciera, por ejemplo, con esta, pues me va a dar 4 puntos, porque esta ficha da 4 puntos directos y 4 puntos de haber sobornado a esa señorita. Pues tendría 8 puntos. Entonces tenemos que ir sumando los puntos según los vayamos obteniendo, a excepción de las fichas de final de partida. Bueno, pues en el paso 1, como os he dicho, vamos a poder o mover las fichas de recolección, que son estas 5 cestas con frutas que tenemos, o las de negocio ambulantes, que son las cestas de doble fruta o las heladerías. Esas son las fichas de negocio ambulante y son las que podemos mover a lo largo de nuestra isla. Y en el paso 2 podremos hacer o bien aprovisionar un barco, si yo tengo la mercancía necesaria para entregar, para poder aprovisionar un barco. Por ejemplo, yo ahora devuelvo una manzana y una ciruela y aprovisiono este barco, con lo cual me da un punto que yo sumaría en mi marcador y me queda un hueco libre, con lo cual pues al mover los tomates, por ejemplo, que están aquí, que sí, que los tomates sí son una fruta, lo dice el manual y es así. Si alguien no lo sabe, los tomates son una fruta. Pues si yo tengo aquí, antes podía mover hasta aquí y ahora puedo moverme una casilla más. Entonces, bueno, pues vamos a ir despejando nuestras playas de manera que el deslizamiento nos permita hacer mayores movimientos. Y luego, pues dependiendo si las provisiones que nos piden estos barcos son mayores o son menores, pues nos van a dar más o menos puntos. Por ejemplo, pues este barco me pide 3 plátanos y 3 limones o 3 limas, porque son así como muy verdes, eran limas, 3 limas, y me da 8 puntos. En cambio, pues el que completé antes, que solo pedía el tomate y la ciruela, solo va a dar un punto. Importante, cada vez que vayamos sobornando y cada vez que hagamos eso, o si acabamos con todos los helados de un lado, no se nos puede olvidar mover las licencias, porque en el momento que esto llega a la X, se acaba la partida. Si no podemos ni aprovisionar un barco ni reclamar una de las licencias porque un negocio no tenemos opción, pues o no queremos hacer nada en este momento, podemos decidir pasar y sería el turno del siguiente jugador. Nos vuelve a tocar y tenemos eso, las dos opciones, o mover una loseta de recolector o mover una loseta de negocio ambulante. Luego podemos o aprovisionar barco o hacernos con las losetas de negocio. Y eso es lo que nos va a ir dando los puntos a lo largo de la partida. Cuando acabe la partida, pues tanto las losetas de barco, que esas las tenemos que haber sumado, si hemos conseguido losetas de Laos, que también las habríamos sumado, los negocios pequeños, que también los habríamos sumado, las losetas grandes, todo eso tendría que estar sumado y nos dará una puntuación. Y entonces sumaríamos si tenemos algún negocio que nos da puntos al final de la partida. Y eso, la suma del conjunto de los puntos, pues el jugador que mayor puntuación consiga sería el ganador de la partida. Como veis, las reglas y el turno es muy sencillito. Este es el modo sencillo, como os he dicho. Si jugáramos en un modo avanzado, que sería el modo que trae la fábrica de zumos, los jugadores nos quedaremos con las 2 fichas que quedan y las colocaremos en una de esas zonas de la fábrica de zumos y las fichas de puntuar exactamente igual. Eso no tiene ningún tipo de variación. ¿Qué diferencia o qué es lo que pasa aquí cuando jugamos con la fábrica de zumos? Bueno, pues la diferencia es que se añade un paso 3. Hacemos el paso 1, que es exactamente igual, mover las losetas de recolector o mover una de las losetas de negocio ambulante, aprovisionar o reclamar un negocio, y añadimos un paso 3, que es avanzar nuestros discos
a lo largo de una flecha cada uno de los dos discos. Esas son las opciones. ¿Cómo vamos a poder avanzar esas flechas? Bueno, pues pagando frutas. Entonces, bueno, en las que no viene nada indicado, quiere decir que podemos pagar con cualquiera de las frutas que tengamos en la reserva, no da igual con cuál paguemos. En las que ya nos viene indicado que es una lima o que es un tomate o que son 2 tomates, tenemos que pagar con eso en concreto. Esto nos va a ir dando puntos. Cuando yo mueva el disco, si llego a ese 2, entrego una fruta, me muevo a ese 2, me va a dar 2 puntos. Yo las casillas ocupadas por otros jugadores, por ejemplo aquí, se consideran bloqueadas. O sea, si la casilla está ocupada o está así y yo estuviera aquí, esa casilla se considera bloqueada. Sí que puedo moverme y colocarme encima mío, ahí. Pero si me coloco encima no me voy a puntuar. Y luego existe posibilidad, yo puedo mover, por ejemplo, si yo estoy aquí, puedo decidir mover los 2 discos a la vez por una sola fruta y colocarme ahí, pero eso no me va a dar más que 2 puntos. O puedo decidir, si yo estoy tal que así, moverme entregando, por ejemplo, una ciruela y ponerme aquí, y entregando o moverme un limón y entregando un limón o una manzana y ponerme ahí. Entonces me va a dar 2 y me va a dar 2. Los zumos que tenemos en la parte de abajo no tienen en principio relevancia. La relevancia la van a tener si entre las losetas que nos han salido de negocio sale la de la fábrica de zumos, porque cuando acabe la partida, si yo, por ejemplo, mis discos están tal que aquí y los de estos están tal que aquí, nos van a dar al jugador que tenga esa loseta, le va a dar los puntos de los zumos que haya llegado. Pues, por ejemplo, me daría un 4 y 5, me va a dar 9 puntos esa loseta del negocio de zumos. Si estamos jugando sin el negocio de zumos y nos sale la loseta a la preparación de la partida, simplemente la retiramos, la volvemos a meter en la bolsa y sacaremos una nueva loseta. Y bueno, pues no tiene más complicación. Esto es frutas jugosas, como veis es bastante sencillo. Así que vamos a cambiar de cámara y os cuento las conclusiones finales de qué me ha parecido y mi opinión. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros frutas jugosas? ¿Lo tenéis fichado? ¿No lo tenéis fichado? ¿Lo teníais ya? Estos días lo he ido enseñando en alguna imagen y muchos me comentáis que habíais tenido oportunidad de probar en prototipo la prueba de imprenta en algunas jornadas y que teníais muchísimas ganas de que saliera. Varias personas me lo habéis dicho. La producción del juego creo que es espectacular. Las frutas, las piezas, los componentes en madera, el tamaño, creo que es espectacular. Los tableros y losetas tienen un grosor y unas calidades buenas. Es cierto que dices, bueno, podría ser más pequeño, porque cuando yo me imaginaba el juego, yo veía, puede ser que porque me imaginaba las frutas mucho más pequeñas, la caja también me la imaginaba. Es una caja de tamaño grandecillo, ¿no? Corresponde, bueno, pues si comparamos para que veáis, pues es tamaño caja de Wispan, un tamaño normal. Y yo la verdad es que me imaginaba un tamaño de caja realmente pequeño. Claro, cuando luego ves todos los componentes dices, ostras, es que es grande. Sí que se podría hacer más pequeño y haber reducido, pero sí que es cierto que por el sistema de juego que sigue de deslizamiento de las losetas, creo que si fuera más pequeño sería complicado jugar. Al final se te movería, tendrías que ir con demasiada precisión, lo cual creo que funciona muy bien. La caja viene con bastantes componentes, tablero individual, el tablero de donde colocas los negocios, el tablero de puntuación que se utiliza, como visteis, para tablero de puntuación o para jugar por el otro lado con el tablero de puntuación y la fábrica de zumos. Te ofrece modos en solitario, te ofrece versión para
jugar de 2 a 4 jugadores, que se va adaptando por la cantidad de negocios que vamos a colocar dependiendo del número de jugadores. También adapta el número de licencias que se van a repartir dependiendo del número de jugadores. Entonces, lo cual yo creo que además hace que funcione bien a cualquier número de jugadores. Si os gustan los juegos, pues eso, de consecución de objetivos, tipo puzzle, en los que tratas de pensar cómo optimizar tus movimientos, etcétera, etcétera, creo que el juego os va a gustar. A mí me ha parecido sencillo relativamente de reglas, o sea, las reglas son bastante rápidas de entender y creo que bastante divertido y ameno, y con bastante variedad de unas partidas a otras, posibilidades de estrategia para ir a ganar la partida, lo cual hace que, pues eso, que enganche. Y nada más, aquí os dejo Frutas Jugosas, que me parece que la portada es preciosa y los colores son maravillosos. Ahí la única confusión que se me genera es el limón o la lima, que lo veo demasiado verde, pero bueno, a modo anecdótico. Que bueno, que podéis suscribiros al canal, que sabéis que nos ayuda un montón, por eso os lo decimos siempre, dar al like, comentar el vídeo, decirme qué os ha parecido el juego, si está el seguir la pista, si no, lo que vosotros queráis. Y nada más, que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!